Hoy en el curso de cálculo vectorial trabajaremos la parte correspondiente a la aplicación de la derivada direccional y el vector gradiente. Les habla su tutor Mario. La lámina de la gráfica se pone al calor para obtener una dilatación requerida. La función de la lámina es f de xy igual a x a la y. Nos proponemos calcular la tasa de cambio sobre la lámina del calor en el punto 1, 2 en la dirección del vector b y más j y averiguar la dirección a partir de p donde aumenta más rápidamente el calor y la tasa de cambio. En primera instancia vamos a localizar ese punto 1, 2 en R3, entonces la imagen de 1, 2 por la función es 1, luego entonces tenemos el punto 1, 2, 1, señalado ahí en la gráfica. Esto para saber exactamente en dónde estamos en la gráfica. Ahora describimos la derivada parcial en x como y es una constante, entonces la derivada de x será y por x a la y menos 1 y la derivada parcial en y es x a la y por el logaritmo natural de x. Les recomiendo repasar la derivada de una función a una función. Y vamos a trabajar, recuerden, sobre un vector, que es el vector y más j. O sea, escrito en forma de pareja ordenada sería el vector 1, 1. La norma del vector 1, 1 pues es raíz cuadrada de 2. Y si dividimos cada una de las componentes de dicho vector por su norma, obtenemos el vector unitario. Si racionalizamos, obtenemos entonces raíz de 2 sobre 2, que va a multiplicar al vector 1, 1. Ahora, sabemos que la derivada direccional de xy es igual a la derivada parcial calculada en el punto xy por la primera componente del vector unitario más la derivada parcial en y calculada en el punto multiplicada por la segunda componente del vector unitario. De ahí entonces ya sabemos que la derivada parcial en x es y x a la y menos 1 por la primera componente del vector unitario más la derivada parcial en y, que es xy logaritmo natural de x por la segunda componente del vector unitario. Calculado ya para la pareja 1, 2, que es la que nos propusieron en el punto 1, 2, entonces sería 2 por 1 a la 2 menos 1 por raíz de 2 sobre 2 más 1 al cuadrado por el logaritmo de 1. De ahí sabemos que la derivada direccional calculada en 1, 2 sería 2 menos 1 es 1 y 1 a la 1 es 1 y 1 por 2, 2, más el logaritmo de 1 que es 0, 0 por raíz de 2. De ahí entonces la derivada direccional calculada en 1, 2 nos da raíz de 2. ¿Eso qué significa? Que la cantidad de calor en el punto 1, 2 en la dirección del vector 1, 1 en el tiempo aumenta a razón de 1.41. Veamos qué es el famoso vector gradiente. En el video anterior se define el vector gradiente como el vector que tiene como componente las derivadas parciales de x y la derivada parcial en y. Para este caso, entonces, el vector gradiente calculado en 1, 2 será el vector 2, 0, o sea, el vector 2i. Teniendo en cuenta esto, también la derivada direccional se puede escribir como el producto punto entre el vector gradiente y el vector que nos han dado escrito como vector unitario. Entonces veamos, si eso es así,
el gradiente calculado en 1, 2 es 2, 0. Y el vector que nos dieron escrito como vector unitario, que es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, ¿qué nos va a dar como respuesta? 2 por raíz de 2 sobre 2, cancelamos el 2 que multiplica a la raíz de 2 y el 2 que divide de la misma, y nos queda solo raíz de 2, y 0 por raíz de 2 sobre 2 nos da 0. Entonces vemos que la derivada direccional trabajada de la forma común y corriente que se tiene, derivada parcial en x por la primera componente del vector unitario más la derivada parcial en y por la componente del vector unitario y su segunda componente exactamente, vamos a tener que los resultados son exactamente iguales. Ahora, nosotros decimos que vamos a averiguar la dirección a partir de P donde aumenta más rápidamente el calor. Está aquí, en 2i, en el vector 2i, que es el vector gradiente. Ese vector gradiente casi siempre se quiere y se requiere en un momento dado escribirlo como vector unitario. Dese cuenta que la norma de este vector es la raíz de 2 al cuadrado, o sea 2, y si lo dividimos entre 2, pues nos queda 1i. Y ya teniendo eso, nosotros nos vamos a buscar rápidamente cuál es la tasa de cambio máxima. Pues la tasa de crecimiento máximo del calor será la norma del vector gradiente. Para este caso, raíz de 2 al cuadrado, que nos da 2. Esa es la tasa de crecimiento máximo del calor, que será 2, en la dirección del gradiente, que es 2i, y que lo escribimos como vector unitario. Espero que le den like al video y se suscriban